Gracias, Jordi de Kombucha y Miguel de Twenix, para un poco ilustrar desde la realidad cómo se han financiado vuestras compañías, cómo han crecido, cómo han avanzado. A veces un poco pues intentamos mostrar la teoría, ¿no? Mostrar, oye, pues tienes que hacer una ronda, hay la tercera F, hay la SIT, hay la serie A, hay financiación no dilutiva por el camino, pero todo eso, fíjate que desde la abstracción no aprendemos, ¿no? Desde la abstracción. Y hoy tenemos pues dos proyectos muy variados, ¿no? Un proyecto de bebida y de industrialización y de lo que sería pues un producto que pues muy tangible, ¿no? En este caso, y de una gran tendencia como es todo lo relacionado con la kombucha, ¿no? Y un proyecto más digital, ¿no? Un proyecto más digital, más TIC, más, entre comillas, más intangible, pero también real, como es Twenix, ¿no? Entonces, nada, un poco empiezo contigo, Jordi, va. Y pues tú, Miguel, que también tienes una amplia experiencia inversora, con tu actuación como Business Angel y también con todo tu paso por encomenda, ¿no? Y trabajo con encomenda como Venture Capital, también, oye, pues puedes mirártelo desde esta perspectiva, ¿no? Y desde este ángulo, ¿no? Un poco, Jordi, vemos a veces que los proyectos industriales salen de... Yo creo que en Barcelona se ha financiado, o en España en general, hemos visto crecimiento en el ecosistema biotech muy sólido, el crecimiento en el ecosistema TIC importante desde el 2008, desde el 2007, desde el 2005, con la creación de un ecosistema que ha ido creciendo y de fondos de capital riesgo. Pero oye, a veces quizá el proyecto industrial le ha costado un poco más, ¿no? Quizá por un tema de escalabilidad. Los actuales de la teoría de capital privado, pues quizá ha sido un proyecto que le ha sido de mayor dificultad. ¿Cómo lo habéis hecho vosotros, Jordi? ¿Cómo habéis montado vuestra curva de caja desde vuestros inicios y cómo habéis financiado el proyecto? Y si queréis también contarnos qué es kombucha, ¿no? Aquí, por supuesto que esto lo sabe todo el mundo y también el producto no lo conocemos tanto, ¿no? Bueno, Jordi, primero de todo, gracias por la oportunidad que nos has brindado de invitarnos aquí. Y tienes razón, porque a veces yo ya estoy en un punto mental que también ya pienso que todo el mundo ya bebe kombucha, sabe lo que es, pero no estamos en ese punto, ¿no? En el mercado. Seguramente igual nuestros espectadores pues están más al día en las novedades y lo saben, pero en el fondo la kombucha es una bebida milenaria que ha vuelto para quedarse y al final es una alternativa saludable a los refrescos y a las bebidas de baja graduación. ¿Vale? Es una bebida de fermentación natural, ¿vale? Que recuerda un poco a las bebidas fermentadas que conocemos, pero la gracia es que es muy baja en alcohol. Y entonces, al ser muy baja en alcohol, pues es una alternativa fantástica a las sodas. De hecho, no es que sea una alternativa, sino que los refrescos copiaron a este tipo de bebidas fermentadas, ¿no? Y ahora parece que esto sea el sustitutivo cuando los refrescos han sido durante mucho tiempo las copias. Pero bueno, ya estamos así un poco situados de lo que es nuestro producto y confirmo lo que tú dices. Yo creo que en este momento es, no digo muy difícil, pero es difícil financiar una startup industrial, porque yo creo que los inversores se han acostumbrado a financiar PowerPoints. Lo digo desde el respeto, ¿eh? No vengo aquí a destruir nada. Pero, pero siéntete libre, ¿eh? Sí, lo que igual los primeros que fueron a financiar PowerPoints les costó mucho porque los inversores no estaban preparados para financiar PowerPoints, pero yo creo que hemos llegado a un punto que los inversores buscan eso. Saben que hay un riesgo muy grande y saben
que si aciertan con la startup, pues ya han hecho la inversión de la vida, ¿no? Y entonces, cuando tú vas a Es decir, financiar un proyecto industrial, que en el fondo va a haber allá un acero inoxidable, un hormigón, una nave que si la startup cierra, pues servirá para almacenar no sé qué, pues los inversores esto ya no les gusta, porque a lo mejor las previsiones que pueden hacer, o lo que decías tú, la escalabilidad, ¿no? Ahora antes de empezar, lo estábamos comentando con Miguel, ¿no? Claro, nuestro proyecto es totalmente escalable, ¿no? Pero para escalarlo, pues a lo mejor tenemos que pasar de una nave de 1000 metros cuadrados a una de 5000. Y entonces tenemos que volver a empezar, a hacer una nueva nave, ¿no? Llenarla de acero inoxidable, llenarla de tanques. Y eso que tú ves que ahí hay un valor, solo a peso de acero, hay un valor que pase lo que pase, aquello va a servir, según qué industriales les cuesta mucho. ¿tú crees que más de emprendeduría en España se va más a un activo intangible que a un activo tangible de CAPEX, como podría ser montar? Vamos a comprobarlo. Tú, Miguel, ¿tú invertirías en kombucha o no? Bueno, de hecho, casualmente, yo conozco a Jordi hace 4 años, de cuando estaba Sí. empezando en Encomenda, y de hecho los presenté en Encomenda con el resto del equipo porque me pareció, si bien no un producto tecnológico, me pareció una iniciativa pues como muy interesante y donde además pues, o sea, tiene un componente pues yo creo que está bastante disruptivo, ¿no? Y por lo tanto al final simplemente es ¿qué canal utilizas? ¿Utilizas un canal más tradicional de distribución o un canal más digital en el B2C? ¿No? Podríamos decirlo. Yo creo que es un poco donde está la diferencia, igual que las marcas nativas digitales son marcas de ropa. La que diferencia que llamarlo un MBB o una marca tradicional, simplemente si utilizas en la gran distribución o utilizas un canal digital donde tú eres tu propia marca y tú eres el que vende directamente al consumidor final, ¿no? Entonces, a mí me gustó mucho el proyecto y Jordi lo estábamos hablando antes de, ostras, hace 4 años que habíamos conectado, ¿no? Pues a mí me parece un proyecto súper interesante con un montón de carreras. Y aparte te estás inventando o estás relanzando una nueva categoría y una nueva categoría pues siempre es como muy interesante porque es un océano relativamente azul, ¿no? No un océano rojo como en muchos casos. O sea que sí, o sea, yo me tiraría a financiar la compañía de Jordi. Aparte, como hace 4 años sé que lo que han hecho y con lo que y lo que me ha contado ahora me parece súper interesante, la verdad. Pero ¿estás de Y de acuerdo que hecho, lo que... pero yo sí conocía kombucha y de hecho soy usuario de kombucha. O sea, en mi casa mi mujer compra kombucha y Oye, yo la esto es bebo, por supuesto. espectacular. Invertirías, eres consumidor, impresionante. Pero No me ha esto, pagado Jordi. Miguel, pero ¿no crees que el proyecto industrial, por ejemplo, comparando con Tuenix, ¿no? Que ahora nos contarás con más profundidad lo que es Tuenix y en Advisor muy felices de teneros a los dos proyectos como clientes, ¿no? Y con ganas de ayudarlos al máximo. Pero un poco comparando Tuenix, que es un producto más digital, con kombucha, que es un producto más tangible, una bebida asociada, ¿qué crees que es más fácil de financiar a nivel de inversor privado profesional en España? ¿Crees que tú tenías una Pues ventaja por ser digital en ese sentido? o sea, desde el desconocimiento relativo, te diría, permite decir, o sea, voy a decir un depende, ¿no? Porque al final lo que creo es que tenemos, o sea, Jordi y yo tenemos inversores muy diferentes, ¿no? O sea, Jordi necesita un inversor industrial que le guste, y yo creo que es un más concepto family office, donde entienden exactamente el concepto de producción, distribución, con todo lo que ello comporta, y nosotros tenemos un inversor más digital que lo que entiende es escalabilidad, ¿no? Entonces, el tipo de inversor que tengo yo, cuando tú le dices es que voy a coger tu dinero para montar una fábrica, dice, pues es que eso, o sea, no voy a ver retorno, o sea, no es directo, por lo tanto, dicen que es poco eficiente en el uso del capital porque no va directamente para generar mayores ventas, ¿no? Pero sí que es verdad que te está generando un activo y una barrera de entrada ante competidores. En cambio, en la parte digital,
pues digamos que tu producto es la barrera de entrada y sí que es verdad que el dinero lo pones a trabajar de forma inmediata en montar un producto más grande o un producto más robusto o con mayor usabilidad y otra parte muy significativa te lo llevas a marketing o ventas y por lo tanto el retorno o lo ves de forma muy inmediata, ¿no? O sea, no es a la que metes más marketing o le metes más SDRs y accounts, pues tu nivel de ventas crece de forma inmediata si lo haces relativamente bien y con las unit economics se corresponden y demás. Entonces, claro, son dos modelos muy diferentes donde no tienes que montar toda, lo que decía Jordi, ¿no? Pues tengo que montar una nueva fábrica y para multiplicar por 5, pues multiplico por 5 pues, mis metros cuadrados, mis barricas y toda la historia. Yo para multiplicar por 5, pues tengo que contratar, multiplico por 5 la inversión en marketing y en equipo de ventas, ¿no? Y hago producto para poder seguir escalando y cada vez tener alguna cosa más robusta y un poco pues esa escalabilidad, que el producto mantenga esa escalabilidad de uso y de nuevos usuarios, ¿no? Entonces, son dos cosas diferentes, creo que con dos inversores muy diferentes. Pero eso, yo te diría, es lo que todo emprendedor necesita entender cuál es su negocio y no todos los inversores te valen. Por lo tanto, hay gente que invierte en industria, hay gente que invierte en digital, pero los que invierten en digital, hay gente que invierte solo en SaaS y otros solo invierten en Marketplace y otros solo invierten en FinTech o en InsurTech, ¿no? Entonces, al final tienes que entender a quién quieres que sea tu inversor y si pretendes que te aporte únicamente capital o te aporte un poquito más, ¿no? Que probablemente, pues, esa es la mejor opción siempre. Bien, esto es un poco lo que sería una tesis de inversión, ¿no? Es decir, hay que balancear ese riesgo-retorno, ¿no? Y pues quizá pues, un proyecto más tangible, más industrial, pues potencialmente puede tener pues más barreras de entrada o un poco menos de riesgo asociado porque hay una tangibilidad y un proyecto más digital que en principio, claro, Jordi tiene un hándicap, ¿no? Que es, él no puede hacer un MVP o el MVP es difícil, ¿no? Es decir, claro, No, el seguro de ámbito vida que, ¿no? Yo bueno, supongo te que el puedes ámbito cargar a la población bebiendo una cosa que no se puede beber, ¿no? Entonces, claro, allá tienes que cumplir. Y en cambio, pues hombre, pues un producto digital como Plenix pues puede ir haciendo capas de pintura de mejora, ¿no? Que le permita pues que el CAPEX inicial o el desarrollo tecnológico sea más acotado en un inicio y sea menos intensivo en capital al principio, ¿no? ¿Qué es Plenix? Que no me lo has dicho, Miguel, que hostia, Sí, somos pues de... perdonad, o sea, bueno, nosotros lo que hacemos es ayudamos a las empresas a que se comuniquen mejor en inglés. Y dicho esto, que es un poco el eslogan, hacemos clases Sí, de inglés one-to-one para empresas con un temario específicamente B2B, por lo tanto 100% centrados en empresa y en el día a día de esas compañías para hacer que sus trabajadores pues, se puedan comunicar de forma eficiente en inglés y se pierda pues ese... Yo creo que en España y en otros países de Europa pues todo el mundo ha estudiado gramática en inglés, pero nadie habla inglés porque nunca les han puesto delante a hablarlo, ¿no? Entonces un poco lo que nos vamos a romper es esa barrera, ese miedo, pues a tener conversaciones en inglés y focalizamos pues un poco toda la metodología que estamos implementando, que esa es propia nuestra, en cada una de las clases para ayudar a que la gente hable y se comunique pues en inglés en un entorno simulado empresarial, ¿no? O sea, intentamos hacer mucho roleplay donde la gente haga una clase que simule una actividad que tú tienes en tu día a día, en la empresa en la que trabajas. muy interesante el concepto y muy buena la atención que estáis teniendo. En este sentido, comentabas que había una diferencia de inversores conceptual, ¿no? Es decir, nos imaginamos con un inversor más, digamos, family office o que entiende más un modelo industrial y pues Twenix con un venture capital, ¿no? ¿Realmente ha sido así? Es decir, ¿qué inversor tenéis en Twenix, Miguel, y en esta fase más avanzada? Y luego, si queréis, porque habéis hecho la serie A ya, ¿no? Y en este sentido, pues habéis financiado ya una fase más avanzada. ¿Y qué inversor tiene Kombucha, ¿no? Es decir, ¿qué cap table? ¿Es verdad? ¿Es así que esa imaginación que teníamos se ha convertido en realidad en este aspecto? Sí, sí, yo creo Jordi, que Miguel lo ha clavado. Es así. Si nosotros vamos nosotros tenemos inversores digitales, pero que han cogido como un ticket pequeño como para tener un pie allá, ¿sabes? Y yo he estado, por ejemplo, en presentaciones de
de que vas a presentar tu pitch y delante tuyo hay uno que vende unos juegos por internet, no sé qué, que no ha hecho nada y está valorando su empresa al triple que tú y, ¿sabes? Y a mí eso me sorprende, ¿no? Y la financia. Y a nosotros, por ejemplo, inversores en ese mundillo nos han cogido un ticket muy pequeño, que en inversiones digitales, pues con muchísimo más riesgo, pues cogen unos tickets más grandes, ¿no? Y eso en el fondo es porque ese inversor, pues no está acostumbrado a financiar proyectos industriales. Y lo mismo pasa al revés, ¿no? Que nuestros inversores más industriales, pues a lo mejor cuando ven que la financiación es un PDF que se van a gastar todo el dinero en marketing o en una aplicación, pues quizá tampoco lo entienden. Por eso es muy importante que el inversor pues tenga afinidad con el proyecto, porque es que si no, no te vas a entender nunca. No entenderán, no van a entender el proyecto, no van a entender la valoración, ¿no? Si entras con un inversor que no es el correcto, no va a entender la valoración. Si el primer día tienes que estar discutiendo de la valoración, tampoco va a acabar bien esto. Esto que comentas, ¿crees, Jordi, que el proyecto industrial tiene una valoración más baja que el proyecto TIC en ese sentido? Yo creo que ¿O crees sí. que cuesta más de defender una valoración más elevada? Sí, yo creo que sí, porque ¿sabes qué pasa? Que el inversor también es diferente. Y entonces, el inversor industrial también tiene en mente otros números, ¿no? El inversor digital, como ya han habido unicornios, ya han habido otros casos de éxito, ya tiene otras expectativas. Y entonces, le da igual. Si sabe que va a multiplicar por 100, pues le da igual si entra a 3 que a 5, ¿no? Y en un proyecto Bien. industrial yo creo que esto se mira mucho más. Bueno, tiene una lógica más de discount cash flow para entenderlo, ¿no? Es decir, tiene una lógica bueno, esto va a generar unos flujos de caja operativa si vendemos ¿no? Y quizás se puede dibujar más desde esta óptica, ¿no? O la monetización o el modelo tiene que ser más rápido, ¿no? A nivel, oye, pues debemos de vender esto ya. Hay más tangibilidad, ¿no? Y eso hace que la valoración pueda ser un poquito más tradicional como metodología de trabajo, ¿no? ¿Lo ves así, Miguel, un poco ves que el proyecto TIC, vosotros que tenéis a JME como inversores, y entiendo que, Jordi, tú tenías un inversor más tradicional a nivel de mayoría, ¿es así? En ese aspecto. Sí. En nuestro caso sí. Bien. Es que además se Entonces, cumple, ¿eh? Porque es intentar venderle un producto a alguien que no lo comprende o no lo quiere. claro, Tanto si yo voy a un inversor tecnológico, no va a entender. no. No va a entender el proyecto, no va a entender las métricas, no va a entender la inversión, ¿sabes? No va a entender nada. Y si el trabajo es convencerlo, es que al final aquello no va a funcionar. Bien. Quizá, Miguel, 100%. ¿estarías de acuerdo que la valoración de una TIC tiene un poquito más de upside que un proyecto más Sí, industrial? sí, pero yo creo que también tiene, o sea, es por el propio negocio en sí mismo, ¿no? Porque la capacidad de internacionalizar, la velocidad que le puedes imprimir al proyecto, Claro. pues claramente es superior, ¿no? Y es un poco lo que decíamos, porque la inversión en TIC va directamente a desarrollo de negocio prácticamente en vena. Mientras que en un negocio industrial, pues esto, ¿no? Pues vamos a dedicarle 6 meses a construir la nueva fábrica, encargar el no sé Sí, qué, tal. claro. Entonces, procesos de maduración más lentos, donde, como además el negocio muchas veces no es de forma directa, requieres de intermediarios que te llevan más tiempo, tienes que cerrar y es verdad que son proyectos normalmente más robustos, que te los puedes poner en break-even y puedes alargar tiempos y demás. Y en cambio, en el sector digital lo que se esperan son crecimientos. A nosotros, pues claramente tenemos en Captable, pues como decía Jordi, a JME, tenemos a Sabadell, tenemos a Inverready y tenemos a Brightai, que es un fondo francés que invierte solo en educación, ¿no? En vertical. Entonces, claro, nosotros el año pasado casi crecimos un 3x, o sea, multiplicamos por 3 el año anterior y este año la expectativa, pues vamos a intentar volver a replicar ese 3x o un poquito más, ¿no? Si podemos. Entonces, claro, o sea, pero los tiempos son diferentes y las oportunidades son diferentes, porque al final, nosotros ahora que ya estamos en Italia, pues relativamente
O sea, yo me imagino, pues yéndote a una gran distribución en Italia y eso, te llevas el contrato de España y viaja, ¿no? Un poquito transfronterizo, o si no tienes que irte allá, empezar de cero, igual tienes que montar allí la fábrica, eso te requiere pues un año de desarrollo y tal, pues yo simplemente nos contratamos un equipo en España o en Italia, nos da igual, donde donde mejor gente podamos encontrar y empezamos a vender. Entonces tenemos un periodo de adaptación pues relativamente pequeño. Y si ya te vas a un SaaS, por decirlo de alguna manera, donde el producto ya nace directamente en la nube, es que te da igual donde te consuman, en qué parte del mundo, simplemente es, pues, Internet es mi canal publicitario. A partir de ahí y el boca a boca, pues tira mías. Entonces son proyectos que pueden escalar mucho más rápido, donde el volumen puede ser diferente y donde además es verdad que hoy en día pues las valoraciones de compañías tecnológicas son superiores a las tradicionales, pero es que eso se ve incluso en la propia bolsa. No hablamos de proyectos como los nuestros, que son relativamente early todavía, hablamos de cotizadas. Las cotizadas, los múltiplos de valoración de tecnológicas e industriales son diferentes y divergentes por la capacidad de generación de cash flow también. Bien, muy bien explicado, Miguel. Yo creo una pregunta, ¿no? Como emprendedor, ¿crees que como emprendedor, yo que soy emprendedor más de, aquí tenemos los tres casos, ¿no? Es decir, tenemos el emprendedor TIC, ¿no? O tecnológico, el emprendedor industrial y el emprendedor de servicios, ¿no? ¿Tú crees, Jordi, que nosotros dos, oye, nos hemos de casi justificar? Es decir, porque somos emprendedores de segunda categoría versus No, a los... no, ¿Lo ves así o no? no, en ese No, sentido no. tú te sientes así. Yo creo que esa barrera no la veo, o no la he percibido. Bien. No las has Yo creo que percibido. ¿Crees no, que ¿eh? no? No. Yo creo que no. Lo que pasa es que ahora ser emprendedor parece que es muy molón, pero ahí hay un montón de bullshit. O sea que claramente, o sea, emprendedor antes se llamaban empresarios. O sea, simplemente pues es Sí. gente que intentamos montar un negocio y nos jugamos pues muchísimas cosas a intentar pues hacer algo que nos divierta y que poder hacer Claro, algo porque que... ¿qué diferencia hay entre un emprendedor y un empresario? Buena Ninguna. pregunta. O sea, al Bueno, final es... ¿no? Yo a veces le doy muchas vueltas, ¿no? Y creo que al final hay dos cosas que lo diferencian, ¿no? Una es bien. la velocidad y la otra es el riesgo. No, pero ese es el Un sector. empresario, ¿no? Yo creo que no, yo creo que ese es el sector. O sea, pasa que los queremos diferenciar los diferentes sectores poniendo nombres diferentes a gente que actúa, hace lo mismo, se juega lo mismo, arriesga lo mismo, simplemente que en un entorno industrial, tecnológico o de servicios, ¿no? Pero yo creo que la figura, el riesgo, ¿no? Y cuando se te cae el pelo, o sea, o sea, sufrimos por lo mismo al final, es por el negocio. Aquí Simplemente el es que puede intentar. hablar de esto, pues soy yo. Es decir, vosotros, Cuando le he dicho, esto, Jordi, no estaba pensando en nada, ¿eh? aquí, el que puede hablar de esto soy yo. Pero no, pero bien, es buen punto, ¿no? Pero un poco, fíjate que en inglés no se distingue, ¿no? El entrepreneur no hay una palabra para el empresario y una palabra para el emprendedor, ¿no? Es decir, se resume bajo el mismo concepto, ¿no? Se Pero resume. yo creo que aquí el emprendedor, ¿no? Tiene riesgo de fallida, ¿no? Sí. El empresario es como algo sólido, ¿no? ¿No? Bueno, se Yo creo que entiende que está en un esa estadio, connotación, ¿no? sí, se entiende, pero el emprendedor digital que está haciendo un IPO no se le llama empresario, ¿no? También, entonces Claro. se le sigue. Entonces, Pero bueno, sí que yo diría que es porque al empresario se le llevan, o sea, tiene una connotación negativa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Históricamente un empresario es un señor muy malo que oprime a la clase trabajadora, entonces claro, como en este país ser alguien que arriesga su capital se ha vendido muy mal, entonces digamos que el resto todos queremos ser emprendedores para salir de esa visión, pero al final ese señor que igual ahora mismo tiene una compañía que tiene 40 años y es un empresario, en su día se arriesgó su capital, arriesgó su familia y su bienestar para conseguir un objetivo, ¿no? Y entonces a ese señor se le dice que... Entonces, pero como eso históricamente tenía connotaciones negativas o de ser empresario, porque eres un tío, pues, casi un explotador, pues yo creo que ahora mismo todos somos emprendedores porque queremos salir de esa visión
de alguien que lo hacía de una determinada manera o cómo era históricamente. Porque al final todos tenemos claro que una compañía son los equipos que tenemos y por lo tanto al equipo hay que cuidarlo y, y da igual, o sea, todos intentamos pues meter al equipo ahí dentro para funcionar, ¿no? Entonces, yo creo que es por esa connotación histórica, ¿eh? Y por eso, como te decía Sí, Jordi, sí, bueno, en otros países son todos, no son solo los TIC, correcto. ¿no? Bueno, estamos rompiendo esta visión. Yo creo que pues tenemos la visión del capitalismo consciente, ¿no? Como libro y de cómo hay esa interrelación de stakeholder entre lo que es cliente, lo que es colaborador, lo que es proveedor, lo que es sociedad, lo que es capital. Y las empresas tienen que escoger dónde se pone la primera. En vuestro caso, ya que estamos en este tópico, oye, vosotros que tenéis inversores capitalistas, ¿ponéis el capital como primera opción de vuestra misión? ¿O está el cliente o está el colaborador? ¿Cómo hacéis este mix cuando abrís el cap table y captáis inversores bueno, una tipología de inversor que fundamentalmente se va a centrar en el retorno, ¿no? ¿Cómo balanceáis los 5 stakeholders cuando hay un socio inversionista? Bueno, Piensen. nosotros en nuestro caso no buscamos solo socios que aporten dinero. Porque, Vale. porque si no, yo creo que eso tiene que ser duro, ¿no? Porque al final si es un socio que solo te aporta dinero, pues tú al final lo único que tienes que hacer es reportarle retorno. Y esa relación, o sea, tener esa presión más a más en el día a día, pues tiene que ser complicado. Nosotros lo que hemos buscado siempre es que los socios aporten algo más que dinero. O sea, realmente, pues estás abriendo una ronda para buscar, para cerrar un importe que te permita hacer lo que sea, pero nosotros en nuestro caso siempre hemos buscado que esos socios pues puedan aportar algo, canal, ventas, ¿sabes? Aporten algún valor más, ¿no? Para poder compensar también en el fondo lo que a lo mejor te has dejado en la valoración. En la dilución, ¿no? Sí. Sí, ¿no? ¿Es malo diluirse, Miguel, como tú que lo has vivido en muchos casos? En general, de tu experiencia inversora y emprendedora, diluirse, ¿cómo lo vemos? Yo lo que diría, claro, yo tengo un doble gorro y por lo tanto al final acabo unificando ambos mundos, ¿no? El de la inversión Sí. y un poco como emprendedor. Y yo diría, al final, esos socios que decimos que son inversores y que están buscando el retorno, esos inversores en el fondo también están trabajando para otros inversores que tienen ellos, que igual son industriales, que les han dejado su dinero para poderlo invertir. Entonces tienen una responsabilidad también con los inversores que ellos llevan detrás, ¿no? Entonces, yo sí que es verdad que cuando buscamos inversores en 2NX buscamos buenos inversores y buscamos buena gente y donde al final compartan la misma visión que tenemos nosotros de qué podemos hacer, cómo podemos ayudar a nuestros clientes y forman parte, o sea, son uno más. O sea, para nosotros nuestros inversores son gente que nos está ayudando, nos está dando los recursos que necesitamos para llegar más lejos y para poder cumplir la visión. Por lo tanto, confían en nosotros, nos dejan el dinero que gestionan de terceros, ¿no? Para que podamos hacer lo que queremos hacer. Por lo tanto, confían en nosotros, pero la responsabilidad, obvio que la tenemos, pero es que la responsabilidad la tenemos ya con nosotros mismos, porque lo que estamos intentando es hacer el mejor negocio posible de la mejor manera posible, ¿no? Y para hacer ese, es un poco lo que hablaba Jordi de los stakeholders, pues no solo hay que pensar, o sea, no solo piensas en los inversores, también piensas en ti como emprendedor, lo que te estás dejando para conseguirlo, piensas en la gente, en tus trabajadores, que es la gente que te permite hacer el negocio y el poder entregar el servicio, y obviamente hay que pensar en los clientes sin los cuales no habría negocio. Por lo tanto, ese balanceo, yo te diría, el capital probablemente la rentabilidad es lo último que te estás planteando, porque lo que tienes que hacer es cómo conseguimos tener una compañía donde la gente quiera venir a trabajar, cuál es la visión que queremos arreglar en el mundo y con la gente que estamos en la compañía,
cómo intentamos dar el mejor servicio o hacer esa aportación a nuestros clientes, porque sin ambos, pues tampoco tendríamos nada y por tanto ni nosotros como emprendedores ni el capital obtendrían ningún retorno ni tendríamos nada, ¿no? Entonces yo creo que es algo que tiene o sea, tienes que tener una misión, por decirlo de alguna manera, bastante clara para saber que lo importante es qué es lo que estás entregando y cambiar o arreglar eso que tú quieres arreglar, ¿no? Y no Bien. sé, a mí me pasa que digo, como también soy inversor a nivel personal y mi época de encomienda, pues fusiono mucho todo y creo que todo tiene que ir muy de la mano para que vaya bien, ¿no? Bueno, Y tus un inversores inversor son también puede... ultra críticos, ¿no? Para Sí, que lo podamos cumplir como emprendedores también. o también puedes tener cierta misión, ¿no? Como inversor, eso también creo que puede ser posible. Pero estamos de acuerdo que desde un punto de vista de modelo de negocio del inversor, la startup o la empresa es el producto y el cliente es otro inversor que le deja el dinero. Aunque luego aporte valor a esta empresa, pero que la startup en sí es el producto. Sí. Bueno, porque al final los inversores necesitan invertir en buenas compañías para que otras compañías quieren que les inviertan. Por lo tanto, su capacidad de elección es el activo que tienen como inversor. Totalmente, Bueno, ¿no? no sé si lo estoy simplificando aquí poniendo No, cosas muy pues así. algóricas, ¿no? Pero yo creo que sí. Mira, abriendo un poco el abanico, ¿no? A nivel de funding, de un proyecto digital o un proyecto industrial para que también el proyecto industrial tiene ciertas ventajas, ¿no? Es decir, hombre, también tenemos financiación no dilutiva, ¿no? Tenemos lo que es fundamentalmente capital privado y lo que es apalancamiento, básicamente, ¿no? Hombre, aquí sí que en el proyecto industrial se nos abren más puertas, ¿no? Es decir, aparte de la financiación pública como ENISA, que sería muy horizontal, tanto para un proyecto industrial como para un proyecto digital. Aquí sí que ambos casos estarían bien cubiertos. En financiación más asociada a apalancamiento de financiación pública a la industrialización, como puede ser productos como el FIPE o líneas de CDX específicas para lo que sería pues, montar unidades productivas o unidades de innovación. Y la innovación es más patentable o es más tangible cuando hay, pues, en este caso, producto más que un producto tecnológico, ¿no? Hombre, aquí sí que hay ventajas aparte de irse al banco, ¿no? Porque el banco, pues, en fases iniciales donde no hay cash flow positivo, pues quizá financiarte una máquina por leasing que es palpable es más factible también, ¿no? Esto, Jordi, ¿no crees que aquí tenéis un poco de ventaja los industriales, ¿no? En más herramientas que ayuden a cubrir un poquito quizá ese equity gap, ¿no? Bueno, ¿Cómo lo has sí, vivido? a ver, en nuestro caso, cuando tienes que financiar una máquina, pues el banco sabe que si algún día no la pagas, pues va a encontrar esa máquina, ¿no? Porque en el Claro, contrato pues te obliga a que tengas un seguro y una dirección donde guardes la máquina y ellos son los propietarios de la máquina y algún día se la pueden llevar, ¿no? Y hay algo que avala ese leasing o ese renting. Pero también es verdad, es que si acompañas tu factura de la máquina con un business plan, es muy difícil con eso conseguir el leasing, ¿no? Nosotros, por ejemplo, lo hemos visto que cuando ya el negocio ha empezado a tener tracción y ha habido inversión privada, el banco siempre va detrás. Primero quiere que al final la garantía no es que te pida que quien avala aquello, sino que por el hecho de que tú hayas conseguido financiar de forma privada tu negocio, quiere decir que alguien con muchísimos ojos, porque se estaba jugando su dinero y lo ha confiado en ti, ya es una garantía que el banco percibe como muy positiva. Y entonces los bancos siempre van un poco detrás de lo que hagan los privados, ¿no? sin Y de duda, ahí el sin duda. apalancamiento, ¿no? De si, bueno, pues si has levantado una ronda de tanto, pues yo lo mismo no, pero bueno, pero ya el riesgo ya lo veo de otra manera, porque ya hay alguien de fuera que ya te va a meter esa presión y se va a encargar de que no pierda su dinero, ¿no?
Bien, esto es interesante. Y aparte de las herramientas de financiación pública que tenéis más opciones, ¿no? Te diría que el abanico se abre. Quizá un poco, Miguel, en etapas, las TIC, y sobre todo las TIC más light en tecnología, entre comillas, en etapas iniciales, ese apalancamiento, aparte de NISA, es muy complicado, ¿no? Es decir, el banco sin histórico y sin activo muy tangible le cuesta mucho allá apalancar, ¿no? Aquí quizá hay más dificultad y quizá hay una mayor valoración, pero la dilución también viene asociada a que el capital tiene que ser más privado, ¿no? Total, bueno, yo creo que en compañías tecnológicas las primeras rondas pues son esto, business angels, gente que puedas conocer a un fondo inicial y demás y pues esto, ¿no? Que te decías, el ENISA que te pueden dar, en algún caso hay algunos créditos bancarios también, pues, pero bueno, hablamos de 50, 100.000 euros como mucho que tampoco te sacan de... Pero bueno, te ayudan y hay poquita cosa más. Salvo que empieces a generar tecnología y te puedas hacer alguna otra historia, ¿no? Como CDTIs y demás. Pero yo creo que además a veces te exigen demasiadas cosas que tampoco puedes cumplir, porque lo importante no es el producto tecnológico en sí, sino poder empezar a vender y hacer cosas. Por lo tanto, tampoco no puedes seguir las reglas que te piden para que te financien una parte del producto. Entonces, no es eficiente como compañía, ¿no? O sea, es más eficiente diluirte y poder ir rápido que no tener que estar haciendo depende de qué cosas que tampoco van con tu roadmap y lo que tú quieres hacer para justificar, ¿no? Pues algunas subvenciones. Si las hay, fantástico, pero yo creo que al final tienes que asumir que tienes que diluirte y que tienes que ejecutar rápido, ¿no? Totalmente. En esa dirección, ¿cómo veis nuevos productos financieros, como puede ser los Revenue-Based Finance, es decir, como podrían ser casos como Capchase más en SaaS o quizá pues el ritmo como más productos e-commerce? ¿Cómo veis estas nuevas fórmulas de financiar lo que sería un funnel de ventas y un working capital, quizá sin tener Pues que avalar eso la es operación? lo que deberían hacer los bancos, pero como no entienden los negocios digitales, y ya la perdones, igual estoy generalizando, pero simplemente es si tú metes 1 euro y sacas 5, pues te financio ese euro, pero eso sí, las ventas son mías, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, yo creo que es una muy buena manera de poder financiar y que de hecho eso es un poco probablemente eso que en la parte industrial dices, oye, pues me financias la estructura, la maquinaria y demás, que es un bien físico, eso lo entiende muy bien. Y dices, mira, las malas, si esto va mal, me llevo el bien, lo vendo y tiene un valor, ¿no? En este caso yo creo que estos revenue, o sea, estas nuevas formas de financiar las ventas, ¿a qué te están llevando? A entender que tienes un funnel que le metes 1 euro y le sacas 3, por lo tanto las ventas van a mi banco. Entonces sé que voy a recuperar yo, lo voy a recuperar porque sé que el funnel, o sea, me llevo tus ventas, ¿no? En cambio, que sería como si no me pagas el leasing, me llevo la maquinaria y la revendo, ¿no? Sería algo parecido, pero en un mundo digital, solo que los bancos no han tenido esa capacidad de verlo, entenderlo y por lo tanto han perdido esa oportunidad y han salido todas estas compañías financiando esa nueva forma de actividad digital que no tiene activos, lo que tiene son ratios de conversión y ventas, ¿no? Totalmente, ¿no? En ese aspecto, también, ¿cómo veis el Venture Debt? ¿No, Jordi? No sé si es algo que os planteáis también, trabajar pues deuda más privada, como en forma de Venture Debt, o Miguel, un poco cómo veis estos instrumentos bueno, que también ya llevan un tiempo, pero también en España tienen menos recorrido que los clásicos de privado, ¿no? Mm. Bueno, nosotros tenemos VentureDev en Tuenix. De Sí. hecho, tenemos con Sabadell y con Inverready y para mí es una forma más de inversión. Yo siempre digo, al final un VentureDev son para compañías que realmente crecen, porque eso luego lo tienes que devolver, no es como el capital, pero te permite pues alargar tu runway y tener claro pues o sea, como emprendedor te pueden ahorrar unos puntos dilutivos, ¿no? Si tienes el tipo de compañía adecuada para este producto y encuentras también pues que los inversores les apetezca invertir en tu compañía y tener esa visión, porque también es verdad que es más riesgo, ¿no? O sea, y tiene menos beneficio. Pero yo como emprendedor, pues nosotros en Tuenix hemos hecho un par y estamos muy contentos con ello.
¿Es algo que os planteáis, Jordi, en este aspecto, en el roadmap futuro, quizá? Nosotros a corto plazo no, pero sí que lo hemos hablado para más adelante. Bien, es algo que podría estar allí. Un poco, ¿cómo planteáis el futuro de la financiación de vuestras compañías? En el caso de un producto digital, pues tenemos ya quizá unas métricas, un benchmark que quieras que no, pues el Venture Capital a lo largo de años de experiencia ha puesto encima de la mesa como elementos que llevan a a la capitalización de una serie A, una serie B, una serie C, etcétera. Quizá en el proyecto industrial, Jordi, no está tan dibujado, o sí, lo desconozco con tanta exactitud. ¿Cómo planteáis ese roadmap futuro? Quizá hay que elaborar ese producto y eso conlleva CAPEX en vuestro caso. Esa zona de Product Market Fit, hay mucha ayuda quizá de financiación pública que os ayuda, pero luego hay un factor de industrialización y de escalar ese producto y eso conllevará a privado otra vez, ¿no? ¿Cómo ves ese dibujo? ¿Cómo te imaginas? ¿A qué puertas irías a tocar? ¿Cómo lo harías ese roadmap futuro de financiación? Yo creo que en nuestro caso es ir repitiendo el modelo que ha funcionado, ¿vale? Lo único que cada vez que cierras o abres una ronda nueva, ¿no? Pues a lo mejor se te abren muchas más puertas que en la primera, ¿no? En la primera, pues las puertas a las que puedes llamar pues son muy limitadas, ¿no? Y a lo mejor el acompañamiento bancario pues es muy escaso y a medida que esto avanza, pues quizá lo que hace es que el abanico sea, puedes llamar a más puertas y tienes más compañeros de viaje. Bien, Pero yo veo el mismo modelo, ¿eh? No veo que el modelo pueda ir cambiando, ¿no? O el tipo de inversores pueda ser diferente. Quizás cuando la empresa ya es mucho más grande, más consolidada, pues bueno, pues luego sí que puede entrar algún venture capital o alguna cosa así, pero siempre habrá, creo que ese hándicap industrial que el inversor lo tiene que aceptar y valorar. bien. En vuestro caso, Miguel, planteáis ya pues llegar a una métrica que permita la capitalización de la siguiente fase. Ya tenéis un venture capital internacional de renombre en vuestro vertical, en vuestro sector. Em, Ese gobierno y ese board es un board interesante, el vuestro y rico, ¿no? Em, ¿Cómo el board puede ayudar a la siguiente fase? ¿Cómo planteáis ese dibujo de curva de caja? Sí, a ver, yo creo que o sea, yo creo que al final el tema este de las rondas a veces está un poco mal entendido, ¿no? Y la gente es, no, pues después de una sí, luego viene una serie A, luego una B, y yo creo que al final los nombres son por ponerle nombres o son etiquetas donde no tienen que haberlas, ¿no? Yo creo que al final tú tienes que captar capital cuando crees que tienes una oportunidad enfrente tuyo y que con más capital vas a poder conseguir algo, ¿no? Pues oye, pues abrir un nuevo país y ver que demostrarlo, o porque ves que hay una oportunidad de negocio y que es correr en la producción para poder sacar eso al mercado antes. Entonces tiene que tener un fin. O sea, yo no creo en que tengas que levantar una ronda porque llegas a una métrica en concreto, ¿no? En el SaaS, lo típico, ¿no? Pues oye, cuando llegas a los 100K de MRR, levantas una serie A de no sé cuánto a valoración no sé cuánto. O sea, quizás en un SaaS podría tener más sentido, ¿no? Porque al final, pero yo creo que depende en qué momento estés de la compañía, el capital que hayas levantado previamente. Nosotros que no somos un SaaS, o sea, somos tecnológicos, pero tenemos un componente de servicio, para nosotros es cuando creemos que el servicio que tenemos que prestar podemos mejorarlo y eso nos va a llevar a que los clientes estén más contentos, porque además es algo que a veces nos están demandando, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando ves que tienes un fit que con un poquito más puedes llegar mucho más lejos, yo creo que es donde a nosotros nos gusta pues hacer esas rondas, ¿no? Porque tenemos un fin muy claro y es queremos hacer eso, con eso llegamos a ese objetivo y es un poco lo que vendemos. Por eso decía antes, nosotros, a mí me gusta pensar que no hacemos rondas, sino que tenemos visiones, ¿no? De qué es lo que la gente necesita, cómo podemos ayudarles
Y los VCs que tenemos nos acompañan y nos apoyan en esa visión, ¿no? Porque al final muchas veces tienes que decir, oye, igual al principio las métricas van a empeorar, pero porque voy a meterle mucha más gasolina y al final ya sabes que un equipo de ventas tiene un ramp-up y que hasta los 3-4 meses no produce al 100%. Por lo tanto, incorporar equipos de venta, incorporar nuevos productos donde cambian un poco el playbook de ventas y demás, hace que eso te lleve a que en algunos momentos inicialmente empeoras para luego acabar mejorando luego después mucho más, ¿no? Entonces, Sí, mira que tienes que tener ahí un objetivo de error. Es muy interesante lo que has dicho, ¿no? Es decir, quizá Venture Capital a nivel de PR, ¿no? A nivel marketingiano, el Venture Capital ha logrado en ese sentido poner en el ecosistema dos mensajes, ¿no? Un mensaje de que al final el Venture Capital necesita un tema de asset allocation, necesita invertir ese dinero y poner ese dinero en el mercado para lograr esos retornos para sus inversores. Y ha logrado pues transferir una visión de que realmente toca capitalizarse cuando pasa un seguido de cosas y un seguido de métricas que le interesa a ese Venture Capital observar, ¿no? Y quizá desde un punto de vista emprendedor, debemos de volver a los basics, que son, oye, pues yo quiero hacer un plan de negocio, quiero hacer un seguido de actividades y quiero hacer crecer la compañía de una forma determinada, cuando tengo unas palancas muy claras y muy tocadas. Y eso requiere una necesidad financiera que construyo con capital privado y con apalancamiento y con elementos no dilutivos, donde busco un coste de capital y un riesgo financiero acotado, ¿no? Quizá los emprendedores hemos de poner esa lógica, ¿no, Jordi? No sé cómo lo ves, pero si no, esto dices, mira, es que vamos a abrir el capital por abrir el capital y porque, Claro, mira, y no, porque toca, ¿no? claro, es que suena como muy bonito lo de abrir rondas, pero cada vez Sí, que abres ronda te diluyes. claro. Entonces, tiene que haber un motivo muy claro y tiene que haber una necesidad que no lo puedes hacer de otra manera, porque si necesitas capital para comprar una máquina y vas al banco y te la financia, ¿para qué quieres un socio que te financie una máquina? Claro. Entonces, claro, lo que pasa que en este tipo de empresas lo que suele pasar es que vas al banco y no te financia una planta nueva, ¿no? Eso no. Ese es el problema. Entonces, pues ahí es cuando tienes que medir muy bien exactamente qué quieres hacer con esa ronda, ¿no? Incluso si lo que puedes es trocearla y hacerla en diferentes fases, pues aunque te lleve mucho trabajo, mucho mejor. ¿No? Claro. Haces una, ¿sabes? Si tú, yo qué sé, en nuestro caso, ¿no? Haces una ronda para hacer una fábrica nueva y eso te permitirá vender más. Pues a lo mejor puedes hacer una ronda para hacer la fábrica y una vez tienes la fábrica, haces otra para financiar los recursos comerciales. Y si lo hubieras hecho en una sola, pues la valoración sería una a la primera, y si lo haces en dos fases, pues tú ya tienes una fábrica nueva con una capacidad productiva diferente, ¿no? Entonces esa valoración ya es diferente también. Y siempre por el Sí, camino tienes que ir demostrando cosas. sin duda. Bueno, es ir combinando. Sí, Miguel, adelante. Sí, sí. Yo diría, en lo que has dicho, Jordi, yo te diría, yo personalmente en esa estrategia es, si montas la fábrica, tienes capacidad, pero tienes que, un inversor lo que quiere es ver que tienes la capacidad de vender más. El producir, probablemente esto es porque vengo más de la parte digital, ¿no? Y dices, no, tú demuéstrame que vendes y luego ya pondrás la maquinaria tal, ¿no? Pero yo creo que hay veces que a muchas compañías les ha pasado, y en el sector industrial no sé muy bien cómo funciona, pero en la parte digital, que es claro, si yo construyo un producto súper chulo, claro, pero no lo he vendido, o sea, es decir, pero he dejado todo el capital, lo he metido en montar el producto. Y entonces ahora con producto montado voy a levantar capital para la venta. Te dicen que pues cuando hayas vendido lo que dices que puedes vender, me vienes a ver. Entonces, claro, lo que pasa es que en un producto industrial, ¿sabes? Si primero vas a vender el producto y no lo tienes, y para ejecutarlo necesitas medio año para tener una planta y tener el producto, también es un problema. No, total. Yo diría que pasa que en tu caso por eso lo es más digo, que complicado porque depende, tienes que levantar. tienes razón,
tienes capital razón, para pero la fábrica depende y para las primeras en el ventas. mundo en el que te encuentres. Si estás en un mundo industrial, pues a nosotros lo que nos ha funcionado es primero tener la capacidad productiva ociosa y luego poner los recursos en ventas, ¿no? Y a lo mejor en sectores más tecnológicos es al revés, ¿no? Primero lo vendo y luego ya lo ejecutaré. Sí. Pero no te Sí, puedes es buen encontrar con el problema este que luego levantar el capital para vender más te sea más complicado. Pues dices, sí, tienes la fábrica ya, pero al final, yo como mínimo, o sea, no sé más cómo funcionarán Family Office y Private Equity, ¿no? Pero es, ostras, tengo que demostrarte que estoy en curva ascendente de ventas para contarte que voy a montar una nueva fábrica y que voy a montar un equipo comercial para poder optimizar la capacidad productiva, ¿no? Entonces, separar las financiaciones en dos puede llevar a que si no has conseguido escalar en ventas porque te has puesto todo el capital a la parte productiva, te dicen, uy, pues pero no parece que estás creciendo mucho. Pues entonces, ostras, igual tienes que, a veces el problema es que vas a tener que juntar las dos rondas porque si metes capacidad pero no metes visibilidad de incremento de ventas, igual ahí se te cae un poco, ¿no? Pero ya te digo, sin saber mucho, ¿no? Sí, yo creo que viendo un poco las visiones, ¿no?, que comentáis, al final es, bueno, ir ganando valoración a medida que hago cosas y intento fasear pues esos aumentos de valoración en diferentes ampliaciones de capital, lo cual me va a diluir menos. Y un concepto interesante, ¿no?, que comentabais, bueno, el capital privado me tiene que llevar al crecimiento, ¿no? Porque si no llevo al crecimiento, la devolución no me sale a cuenta. Y luego, cada bolsa de dinero la tengo que utilizar bien. Pues en ISA también va a largo plazo. Si logro una financiación más de CDT o FIPE para montar una fábrica, ya tengo un dinero para hacer esa industrialización y no tengo que utilizar el dinero de la equity. Luego, lo que comentabais de modelos como Revenue-Based Finance, ¿no? Pues puedo financiar el working capital de otra forma, sin gastar dinero de equity. Voy buscando soluciones ad hoc a cada concepto, ¿no? Pues el working capital con circulante, bancario, revenue-based finance, el capital privado lo puedo también apalancar con venture debt de alguna forma, y de esta forma pues creo una estrategia menos dilutiva con un riesgo, intentando equilibrar el riesgo de financiación o superar pues elementos que me pongan en peligro la compañía y me atragante en ese sentido de deuda, con la dificultad que todas estas bolsas de dinero no me caen a la vez. Es decir, oye, pues tengo la ronda, pero inmediatamente no tengo la ENISA, si no me tengo que esperar. Entonces, claro, eso lo tengo que combinar con una lógica de cash flow, ¿no? Y aquí es donde viene un poco la dificultad y, bueno, también el challenge y en eso es la parte financiera de la que estamos hablando, ¿no? Es decir, eso tiene que enlazarse en un 360 grados de negocio y de tracción y de producción y de tecnología de fábrica y de ventas o de, ¿no? Y bueno, esto de las empresas y de las personas, ¿no? Que ya me dirás que eso es una gran complejidad, ¿no? Es decir, esto hablamos poco, ¿no? Es decir, siempre hablamos de debates de inversión privada, pues muy bien, la métrica, no sé qué, no sé cuántos, pero oye, y las personas, y la pirámide, y el talento, y la mayonesa, y de ese talento, cómo se hace. Yo no sé, a nivel de plantillas, vosotros, ¿cómo gestionar esos crecimientos de personas con esa velocidad? Es decir, realmente yo lo encuentro, bueno, nosotros que somos 30 y cuando entran 3 personas nuevas al equipo ya es culturalmente un impacto, ¿no? Yo esto me fascina, ¿no? En el mundo digital y en participadas nuestras, me fascina esos crecimientos tan bestias, ¿no? A nivel no sé, Miguel, tú que habéis crecido mucho, ¿no? En personas, ¿cómo esto se dibuja, ¿no? ¿Cómo se articula, ¿no? Sí, la verdad es que hemos crecido mucho. O sea, ahora ya somos 66 y acabamos el 2020 con 19, ¿no? Así que ha habido ahí un crecimiento muy bestia. Al final tienes que poner a alguien, o sea,
yo diría que la parte más complicada es la contratación también, o sea, encontrar a esos profesionales que de verdad necesitas y que encajan con la cultura o como tú quieres o entiendes que tiene que ser la gente que trabaja en tu compañía. Y luego después, pues todo lo que es la comunicación, ¿no? Entonces ahí, pues en función, yo creo que hay una parte que tienen que ser los emprendedores, hay una parte que al final también son los responsables de cada departamento, que por lo general también es el equipo emprendedor, se va sumando gente, ¿no? a esa categoría C, que son los directivos de las compañías, que tienen que tener un fit, ¿no? Y que tienen que tener esa misma perspectiva y esas mismas características que el equipo emprendedor, porque al final esa cultura es lo que baja y lo difícil es mantener una cultura cuando la compañía crece mucho, ¿no? Y para eso, pues tiene que haber mucha comunicación, tienes que juntar. También ahora mismo, pues en toda esta parte de digital, donde estamos todos teletrabajando, pues eso hay que gestionarlo y trabajarlo. Entonces, al final nosotros pues tenemos a un equipo de people, son 2 personas, pues apoyando en toda esa parte de selección, en esa parte de cultura y en intentar pues transmitir esos valores y cómo queremos hacerlo. Pero eso pasa, al final es algo que la gente que está en toda la organización, tanto arriba como en las posiciones pues más juniors, por decirlo de alguna manera, o tal, pues todo el mundo tiene que tener ese fit cultural y que sean de una determinada manera, ¿no? Y sobre todo, pues penalizar la gente que se comporte como no toca, ¿no? Al final. Sí, Pero sí. Difícil, ¿no? con los Todo esto. crecimientos es más complicado. Sí, porque encontrar a las personas adecuadas es lo más complicado. O sea, al final el crecimiento viene soportado por el talento que tengas en tu empresa, que es un poco lo que decíamos antes, y es que no solo el capital es una parte que es el necesario pero es que si las personas que están llevando, o sea, una empresa no es un ente o es una marca o un nombre, son las personas que hay detrás con la ejecución que hacen del día a día y con los valores que se transmiten desde arriba. O sea, si al final, pues los emprendedores tienen unos valores, pues no puedes, aunque comuniques otros, pues es, lo que impera es el valor que tú transmites, no por voz, sino por hechos. ¿No? Esto es como a los niños. O sea, tu hijo no escucha lo que dices, ve lo que haces. Por lo tanto, da igual lo que digas, lo importante es lo que haces y cómo lo haces. Entonces, yo creo que en una empresa es exactamente lo mismo, donde esa cultura y esos valores son los que se tienen que transmitir en las interacciones personales diarias y de dirección y a toda la compañía. Y eso es lo que hay que trabajar, pero simplemente hay que ser consecuente, que lo que digas sea lo mismo que lo que haces, porque si hay una incoherencia, pues eso chirría y todos tenemos mucha sensibilidad a ese tipo de cosas, ¿no? No sé, Jordi, para cerrar, ¿cómo lo ves esta parte de personas en este sentido? A ver, o sea, es súper importante porque si no tienes equipo, pues no puedes tirar adelante. Lo que sí que es verdad es que, por ejemplo, en nuestro caso, en nuestro proyecto industrial, somos menos intensivos en personas, ¿no? Y nosotros lo que sí que hemos hecho en equipo somos pocos, pero todo lo que hemos podido automatizar lo hemos hecho. ¿Vale? Y entonces ahí pues tenemos quizás una ventaja, ¿no? Que digamos que al final nuestro equipo son las personas y las máquinas. Y cuando se puede hacer la transformación de persona a máquina, pues en nuestro caso cuando ha sido posible la hemos hecho. ¿Vale? Y al final te quedas con las personas para aquellos trabajos que solo pueden hacer personas. Cuando un mismo trabajo lo puedan hacer unas máquinas, en nuestro caso no tiene sentido porque no aporta valor al producto que vendemos, que lo haga una persona a mano cuando se puede Totalmente. automatizar, ¿no? Pero sí que es verdad, ¿no? Sí que es verdad que ¿no? Cuando tienes una época de esas, ¿no? Que entran muchas personas nuevas en el equipo, pues al final también es como una dilución, ¿no? Del equipo que estábamos concentrados, de golpe y porrazo, nos hemos diluido, ¿no? Y hay que volver, ¿no? A concentrar todo, digamos, todo ese talento o toda aquella manera de saber hacer que ya teníamos todos, ¿no? Antes de la entrada de nueva gente. Totalmente, qué interesante. Bueno, daría para mucho debate. Oye, muchas gracias. Yo creo que es interesante, pues hoy, ¿no? Ver un poco los matices de un proyecto digital y un proyecto industrial, ¿no? Y visualizar
esas diferencias, ¿no? Esas diferencias en el área de funding y en el área de negocio. Ha sido un poco improvisado ese enfoque, ¿no? Pero creo que era bueno aprovechar un poco la ocasión para pues, presentar las dos alternativas. Estoy muy agradecido por vuestro tiempo y seguro que pues, la grabación y un poco el formato que haremos para presentarlo pues, gustará porque ha sido muy interesante la conversación. Pues muchísimas gracias, Jordi, por invitarnos a pasar este ratito, ¿no? Y a compartir, porque al final sí que somos proyectos muy diferentes, ¿no? Pero tenemos las mismas necesidades, ¿no? Sí. Lo único que la manera de cubrirlas son diferentes, pero en el fondo, ¿no? Nos pasa exactamente lo mismo, ¿no? Para seguir creciendo necesitamos capital, ¿no? Y bueno, lo conseguimos de maneras diferentes y buscamos, llamamos a puertas diferentes, pero al final las necesidades son muy parecidas. Totalmente. Al final las empresas son empresas, ¿no? Y conceptualmente no se distinguen tanto, ¿no? Luego en la ejecución muchísimo, ¿no? Pero conceptualmente sí que el brazo troncal es muy parecido, ¿no? Muy bien. Oye, pues muchas gracias a los dos. Miguel también, por todas las aportaciones y muy chulo el debate, muy interesante. Un Muy bien, placer y seguimos. aparte súper interesante este debate entre compañías así tan diferentes y volver a reencontrarnos además también. Fíjate Sí, sí. qué pequeño es todo esto. O sea que Sí. muy guay. Muy bien. Total. Va. Perfecto. Pues venga, gracias. Venga.